Hola, hola. En este nuevo video vamos a establecer cómo se debe determinar las medidas de posición no central, cuartil, decil o percentil con ejercicios que tienen datos agrupados. En este caso vamos a tomar el ejemplo de un video anterior en el cual habíamos construido la tabla de frecuencias con datos agrupados en intervalos cerrados para las notas definitivas de matemáticas de 50 estudiantes de una institución. Para poder hallar el cuartil con datos agrupados o decilo percentil, primero debemos saber de qué se trata esto de los cuartiles. Los cuartiles es como si tuviésemos los datos y los repartiéramos en cuatro secciones, esos datos, cuatro secciones iguales, donde cada sección equivale al 25% de los datos. Luego, aquí estaría ubicado el cuartil 1, aquí estaría ubicado el cuartil 2 y aquí estaría ubicado el cuartil 3. Lo representamos con la letra Q. ¿Qué significa esto? Por debajo del cuartil 1 están el 25% de los datos y por encima el 75%. Por debajo del cuartil 2 está el 50% de los datos y por encima el otro 50%. Es decir, el cuartil 2 es exactamente el mismo valor que la mediana. Y el cuartil 3 es aquella medida que por debajo de él está el 75% de los datos porque hay tres sectores de 25 y el 25 por encima. A eso nos referimos con los cuartiles, una posición estratégicamente que cada una vale el 25% de los datos. Nos piden en este caso el cuartil 3 de esta tabla de frecuencias que ya habíamos construido, como les dije anteriormente. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos tener en cuenta, primero que todo, es esta fórmula K por N sobre 4, donde 4 es el número de sectores en que está dividido los datos al ser cuartiles, K es el número del cuartil y N es el total de datos de la muestra. En este caso, si vamos a hallar el cuartil 3, K valdría 3, N vale 50 y eso va dividido entre 4 porque son 4 sectores que los cuartiles siempre dividen a los datos. 3 por 50 es 150 dividido entre 4 y 150 dividido entre 4 es igual a 37,5. Una vez teniendo este valor 37,5, entonces nos dirigimos a la frecuencia acumulada, la mayúscula, y allí desde el primer intervalo vamos bajando hasta encontrar la primera frecuencia acumulada mayor o igual que el valor obtenido. En este caso tenemos esta. Entonces a esta clase le vamos a llamar la clase del cuartil 3 y por ende aplicamos la siguiente fórmula. Cuartil 3 va a ser igual al límite inferior del cuartil más lo que me dio en el K por N sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada del cuartil sobre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud. Esta fórmula es exactamente la misma que la de la mediana. Lo único que cambia es que aquí no se usa n medios, sino K por N sobre 4. En este caso reemplazamos el límite inferior es 81, el de la clase del cuartil 3, mírenlo, más K por N sobre 4, que ya fue lo primero que tuve que hallar, 37,5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 33, sobre la frecuencia absoluta del intervalo, que es 6, todo multiplicado por la amplitud, que es 6. En este caso, el cuartil 3 es igual, utilizamos la calculadora, esto se puede cancelar, multiplicar por 6 y dividir por 6 da lo mismo. Entonces el cuartil 3 es 81 más
4,5, que es 37,5 menos 33. Por ende, el cuartil 3 es igual a 85,5. ¿Cómo interpretamos este dato? Simplemente decimos que el 75% de los datos o el 75% de los estudiantes, en este caso, obtuvo una nota menor o igual que 85,5 puntos en matemáticas, mientras que el otro 25% obtuvo una nota superior o igual a 85,5 en matemáticas. Para hallar ahora el decil, debemos tener en cuenta de qué se tratan los deciles. Los deciles es tomar un conjunto de datos y dividirlo en 10 partes iguales. Decil 1, decil 2, decil 3. Los denotamos con la letra D. Decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9 y aquí sería el final. Luego, ¿qué significa esto? Que cada porción en los que se partió el conjunto de datos equivale al 10% de los datos. Es decir, por debajo del decil 1 hay 10, del decil 1 al decil 2 hay otros 10, pero por debajo del decil 2 está el 20, que sería este 10 más este 10, y así sucesivamente. Es decir, por debajo del decil 8 están el 80% de los datos y por encima está lo que falta para completar el 100, que son 20%. Es decir, cada decil equivale a 10%. Ejemplo, el decil 5 está ubicado en toda la mitad, 50% por debajo de él y 50% por encima de él. Lo que es lo mismo que el cuartil 2, lo que es exactamente lo mismo que la mediana. Entonces, cuando nosotros hallamos la mediana, estamos automáticamente determinando al mismo tiempo la medida del cuartil 2 y del decil 5. Valen exactamente lo mismo. En este caso, nos piden hallar el decil 2. ¿Qué debemos hacer para hallar el decil 2? Primero que todo, vamos a aplicar esta fórmula K por N sobre 10. Se parece a la del cuartil. ¿En qué cambia? Que ya no divide los datos en 4 partes, sino en 10 partes. En este caso, ¿quién es K? El número del decil que voy a hallar, que es 2, por el número de datos N, que es 50, sobre 10. Esto me da 50 por 2 da 100, dividido entre 10, esto me da 10. Ahora buscamos en la frecuencia acumulada, al igual que como hicimos con los cuartiles, desde el primer intervalo hacia abajo, el primer intervalo de clase que tenga frecuencia acumulada mayor o igual a 10. Y en este caso es esta clase. La frecuencia es 13. Vamos a aplicar la siguiente fórmula para los deciles. Decil 2 será igual al límite inferior más K por N sobre 10 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta del intervalo de la clase del decil por la amplitud. En este caso, sabemos ya cuál es el límite inferior. Aquí está determinado, 63 más K por N sobre 10 fue lo primero que debía hallar para poder hacer uso de cuál era la clase del decil, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería en este caso 9, sobre la frecuencia absoluta de la clase del decil, que es 4, por la amplitud que sabemos que es 6. Lo vimos en un video anterior cuando construimos esta tabla. La distancia desde 57 a 62 es 6. Luego, aplicamos la calculadora o resolvemos manualmente si queremos. 10 menos 9 es 1 sobre 4 por 6. Estoy multiplicando por 6 y dividiendo por 4, puedo sacar mitad. Entonces esto es igual a 63 más 3 medios. Recordemos que 3 medios es 1,5, es decir, 63 más 1,5
Por lo tanto, el decil 2 es igual a 64,5. ¿Cómo podemos interpretar esto? Aquí estamos hablando del decil 2, es decir, el 20%. El 20% de los estudiantes obtuvo una nota menor o igual a 64,5, porque es el decil 2 lo que acarrea por detrás de él es el 20% de los datos. Por eso, el 20% de los datos obtuvo una nota menor o igual a 64,5, mientras que el 80% de los datos, que es lo que le falta al 20 para llegar a 100, obtuvo una nota mayor o igual a 64,5 en matemáticas, que es a lo que estamos trabajando en el problema. Y así podemos contextualizar, interpretar las medidas cuartil y decil hasta el momento. Vamos ahora cómo hallar el percentil. Los percentiles son las medidas de posición no central más usadas. ¿De qué se trata? De que si usted tiene un conjunto de datos, es seccionarlo, partirlo en 100 pedazos iguales, a lo que cada pedacito se va a llamar percentil 1, percentil 2, percentil 3, hasta que lleguemos al percentil 99. Cada pedacito equivale al 1%. Es decir, si yo tengo el percentil 50, estoy hablando del 50%. Si estoy hablando del percentil 99, el 99%. Si estamos hablando del percentil 80, el 80%. En este caso nos piden hallar el percentil 85. Fíjese que el percentil 50 está exactamente en la mitad de los datos, es decir, 50% de los datos está por debajo de él y el otro 50% está por encima. Entonces el percentil 50 es exactamente lo mismo que la mediana, al mismo tiempo que el cuartil 2 y que el decil 5. El percentil 80, por ejemplo, por debajo de él están el 80% de los datos y por encima de él el 20% de los datos. Vamos a encontrar en este caso el valor del percentil 85. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es aplicar esta fórmula. K por N ahora ya no es 4 ni 10 porque no estamos hablando de cuartiles y deciles, sino de percentiles, es decir, sobre 100. ¿Quién es K? El número del percentil que me piden hallar, que en este caso es 85. N es el total de los datos 50 sobre 100. Lo único que debemos hacer es multiplicar 85 por 50 y dividirlo entre 100. Eso nos da 5 por 5, 25, van 2. 5 por 8, 42, 42. 85 por 50 es 4250. Dividido entre 100, eso nos da 42,5. Entonces, en la frecuencia acumulada, desde el primer intervalo de clase hacia abajo, debo buscar la primera frecuencia acumulada mayor o igual que 42,5 y esa es esta donde vale 43. Es decir, esta es la clase del percentil 85. ¿Qué debemos hacer ahora? Aplicar la siguiente fórmula. El percentil, cualquiera que vayamos a hallar, es igual al límite inferior más K por N sobre 100 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud. Fíjese que la fórmula del decil, percentil y cuartil es exactamente la misma. Lo único que cambia es el K por N. Depende de qué percentil voy a hallar, ese es el valor de K. Y cuando es percentil es sobre 100, cuando es cuartil es sobre 4 y cuando es decil es sobre 10. Vamos a reemplazar en esa fórmula. Entonces decimos percentil 85 es igual al límite inferior, que en este caso es 87, más K por N sobre 100, que lo tenemos 42,5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 39, sobre la frecuencia absoluta, que es 4, por la amplitud, que es 6. Entonces decimos percentil 85 es igual a 87 más 42,5 menos 39, eso nos da 3,5 sobre 4 por 6.
Simplificamos 4 y 6, sacamos mitad, nos da 3 medios. Es decir, continúo por acá, el percentil 85 es igual a 87 más 3,5 por 3, eso nos da 5 por 3, 15, va una, 3 por una, 3, 3 por 3, 9, perdón, y una que llevamos 10 sobre 2. Por lo tanto, el percentil 85 es igual a 87 más 5,25, que es la mitad de 10,5. Por lo tanto, el percentil 85 es igual a 92,25. ¿Cómo podemos interpretar este dato? Simplemente decimos que el 85% de los estudiantes obtuvo una nota menor o igual a 92,25 en matemáticas, mientras que el 15% de los estudiantes restantes, que es lo que falta para llegar a 100, obtuvo una nota mayor o igual que 92,25. Y así se utilizan las medidas de posición no central, cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados.